esta parte y que la verdad hace mucho que ya no lo habíamos escuchado. Se han predicado de muchas cosas sobre la palabra de Dios, pero hay una que me gustaría mucho compartirlo con ustedes. ¿Ustedes han escuchado la palabra koinonía? ¿Quién ha escuchado esa palabra? Koinonía. Es una palabra griega que viene de la palabra de Dios, pero a ver, ¿alguien sabe qué es koinonía? Es con K. ¿Lugar de jóvenes donde se reúnen los jóvenes? ¿No es eso? ¿Compartimiento? ¿Es en serio? Yo sabía que era eso. Es compartimiento, pero ¿qué más? No, nada más dice que era. Koinonía. Se escribe con K, oinonía. Koinonía. Se lo voy a explicar. Koinonía es una palabra griega que quiere decir comunión. Así de sencillo. Y bueno, tengo unas cuantas definiciones, pero nomás les voy a pasar dos de ellas. Definición: koinonía. Unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es uno. La palabra koinonía es una palabra griega que significa comunión. Se refiere principalmente al estilo de vida cristiano en la iglesia y cómo interactúan cada miembro el uno con el otro. ¿Ok? Ya están más o menos agarrando. Koinonía. Empezó con los apóstoles, fíjate, empezó con los apóstoles después de que Cristo ascendió a los cielos, quienes vivían en comunión íntima con Dios y con sus hermanos, cantando y orando a Dios en las casas de los miembros. Así fue como empezó la primera iglesia cristiana. Empezó con koinonía. Y ahorita, la verdad, muchas iglesias ya la perdieron. Pero ahorita vamos a ir avanzando porque se ha perdido la verdadera koinonía, la verdadera comunión entre hermanos. ¿Okay? Cantando y orando a Dios en casas de los miembros y compartiendo en común todas las cosas. Los que podían hacerlo ayudaban a los necesitados. Los que podían hacerlo se estaba refiriendo a gente que tenía bienes, que tenía dinero. Ayudaban a los necesitados. No les iban a decir, a ver, bueno, pues te doy algo, te presto y tú después me lo pagas. No. Ayudaban. Daban a los pobres. Atendían a las viudas. Ayudaban a los huérfanos. Escúchame bien. A la gente mayor, a las viudas, a los huérfanos, a la gente pobre. Los mismos miembros de la iglesia se dedicaban a una cosa: ayudarles a que no pasaran necesidad. Así de sencillo. Esto era parte de la koinonía. Y el libro de Hechos empieza realmente con este tipo de movimiento, que es donde empieza la iglesia primitiva a surgir. ¿Están conmigo? La iglesia primitiva empezó con los primeros miembros, se juntaban en casas a compartir las palabras que Cristo había dejado a los apóstoles, la doctrina que Cristo había dejado a los apóstoles. Todas las palabras fueron escritas por varios, y ustedes saben que los evangelios fueron escritos por Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Estos cuatro escribieron, fueron testigos. No sé si Juan es el mismo Juan de los discípulos o era otro Juan, pero era uno de los evangelios que están escritos. Me imagino que sí era el discípulo, pero no dice realmente, no concreta realmente si era dentro de los discípulos de Cristo este Juan o era otro Juan. Pero sin embargo, 4 libros sobre Jesucristo, las palabras de Cristo dejó. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y ahí fue donde empezó esta iglesia a compartir las palabras de Cristo. Ahí empezó la koinonía. Empezó la comunión entre hermanos.
Aquí tengo otra definición de ello. Dice compartimiento, como dijo Juan. Compartimiento de la amistad. Perseverancia en la compañía de los demás. Perseverancia en la compañía de los demás. Te da a entender que tú eres constante con esa amistad. Que no nomás ahí los saludas. Ya me gustó. Y ahí lo abandonas. No, había perseverancia, se conocían, se fueron conociendo. Y al final voy a hacer ahorita una dinámica con ustedes. Al final se van a juntar en grupos de 4 y se van a empezar a platicar. Ahorita no lo vamos a hacer, pero más adelante se van a empezar a platicar sus gustos, qué les gusta, qué es lo que anhelan y todo eso. Pero más, eso va a ser hasta el final, que nos juntemos. ¿Ok? Compartimiento de la amistad, perseverancia en la compañía de los demás. Todo basándose en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? No se me están aburriendo, no se me están durmiendo, ¿verdad? No. Ok. Oimonía. Me acuerdo cuando yo escuché esa palabra, fue hace muchos años allá en México, y había un grupo cristiano de jazz, que así se llamaba, Oimonía. Entre ellos ese grupo lo componía Abraham Laboriel, y otros grupos, entre ellos inclusive Torre Fuerte, que era un grupo muy prominente, era muy invitado en esa banda. Pero a lo que voy, ¿por qué le pusieron así Oimonía? Porque había un compañerismo entre ellos y compartían sus talentos como algo común. Y vaya que talentos, la verdad, es un nivel musical bien loco. Tú escuchas su música y ahora. Ok, vamos todos a Hechos. Traen sus Biblias. Ahora sí vamos a lo bueno. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Quién trajo su espada? Hechos 2:42. ¿Quién lo quiere leer con voz alta y sublime y altísima? Hechos 2:42. ¿Ya lo traen? ¿Quién lo quiere leer? Adelante, Juan. Ok, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, muy bueno. Ahora vámonos al versículo 46. Brinquémonos al 46. A ver qué dice 46. Léelo, Juan, en 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Así empezó la iglesia. Y así es como quisiera que nosotros volvamos otra vez a retomar esas bases, de volver a compartir todos juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. ¿Están conmigo? Hoy en día vemos muchas situaciones en las que, por ejemplo, vienen visitantes y con mucha pena lo voy a decir, pero no los estamos atendiendo con alegría y sencillez de corazón. Y hay que hacerlo. Amén. Con todo gusto, lo digo. Hay que saludarlo, hay que platicar con él. No nomás, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Juan Pistolas, de acá, y luego te vas y te sigues con tu raza. Y lo dejaste solo. Pues chavos así como que, pues con quién platican. Y eso no es lo que se trataba en la primera iglesia. Eso no es coinonía. Coinonía es jalar a ese joven que viene para acá y empezar a platicar con él, empezar a ver cómo te llamas, qué has hecho, qué haces, a qué te dedicas, como le hacen en las escuelas para quebrar el hielo, en los salones.
Muchos maestros lo están haciendo para que entre los mismos alumnos estén empezando a conocer y hay un compañerismo. ¿Ok? Hechos 2:40, bueno, ya lo leímos. Ahora vamos todos a 2 Corintios, rapidito. ¿Están conmigo? Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Quiero que veamos una cosa. Lo opuesto a la coinonía lo vas a ver ahorita aquí escrito. ¿Okay? Y quiero que veas estos versículos porque muchos lo malinterpretan o lo usan como el unirse a uno que es cristiano con alguien, un noviazgo cristiano con uno. No. Escucha bien estos versículos porque se refieren a más, algo más de eso. ¿Ok? ¿Lo puedes leer, Nasri? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el centro del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hasta el 18, todo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis mi mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, vamos a ver poquito a poco esos versículos. Quiero que por favor le presten mucha atención. Este es Dios hablando. Fíjate, no es el apóstol o el profeta, es Dios directamente hablando a ti y a mí. Dice, primeramente, acuérdate, el primero que quiere la coinonía contigo es Dios. Él es el primerito. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios diaria y constantemente. ¿Están conmigo? Después, ya tienes tú que tener esa comunión con los demás. Después de que tú ya te estás conectado con Dios, tú puedes recibir de la gracia de Dios, del favor de Dios. Entonces tú puedes compartir lo que Dios tiene en ti para todos los demás. ¿Estás conmigo? Porque si tú quieres hacerlo a tus propias fuerzas, pues van a salir tus gustos y tus gustos van a chocar con otros gustos de otros. No. Y se trata de que tú vas a estar lleno de Dios y tú vas a compartir con los demás. ¿Estás conmigo? Dice Dios, no te unas en yugo desigual. Se está refiriendo primeramente a una amistad que a Dios no te agrada. No quiere decir que te aísles del mundo, no. Pero Dios quiere que tú tengas comunión primeramente con Él y con los de la familia. Esa es la comunión y el compañerismo que Dios quiere. El mundo se puede decir, es el campo que tú tienes que trabajar para predicar, para traer almas hacia del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. ¿Okay? Pero no nos confundamos. Mucha gente se confunde de que, bueno, pues Dios quiere que también hagamos amistad, para que, pues haciendo esa amistad, pues yo lo puedo traer. Ok, más cuídate mucho, porque a veces hay un pequeño hilo ahí donde, si no te cuidas tú, si no estás tú fuerte y firme en Cristo, te jalan a ti. ¿Sí me entiendes? Y es lo contrario, tú los tienes que jalar a ellos. Pero ¿dónde va a venir esa fuerza? Bueno, no sé si han visto esos juegos donde jalan una cuerda, donde hay un grupo que jalan para acá y otros jalan para allá y en el centro hay lodo. ¿Se han visto esa, no? Dios quiere que tú tengas la fuerza de Él. Pero ¿dónde vas a obtener esa fuerza? Cuando tú estés nutriéndote de la palabra de Dios y aparte teniendo comunión, teniendo coinonía diaria, constante, seguida con Dios. Así es como tú te vas a fortalecer. De veras te vas a fortalecer y Dios va a cubrirte, escúchame, de gracia y de favor delante de los demás. Y no nada más puede ser en la escuela, en el trabajo también. Estás trabajando. Dios puede hacer una obra en alguien que es compañero tuyo, que es empleado ahí.
Sí, estabas hablando. Dios puede hacer la obra, pero ¿sabes cuál es el secreto? El secreto es que tú tienes que tener primeramente, que no se te olvide, comunión con el mero mero. Y luego, poco a poco, Él te va llenando de Él. Tienes que estarte alimentando de la palabra de Dios. Porque cuando tú te presentes con alguien, sea de un compañero de la escuela o alguien del trabajo, tú estás platicando con él. Y créeme, hasta mi esposa le ha tocado, a lo mejor a algunos de ustedes, no sé, tú Alan, o tú Dani, o tú otro Dani, donde estás platicando con alguien y ese alguien como que quiere externar pues, sus frustraciones, quiere externar sus necesidades. Ahí es el momento cuando Dios te está diciendo, escúchalo, porque tú tienes que ministrarlo con mi palabra. No con ideas tuyas, no con la vez que se te ocurre una opinión, no. Para eso tienes que estar bien fortalecido, bien nutrido con la palabra de Dios. Y créanme, cuando tú abres tu boca, Dios va a llenar. Dios va a llenarte las palabras en tu boca. Ahí va una A, una Z, una R, y van entrando a tu boca. Y luego salen expresiones que, bueno, suena chistoso decirlo así, ¿no? Pero cuando yo escuché esa expresión, abre tu boca, que yo la llenaré, pues como cuando abres la boca y te da un manguerazo de agua así. Pero bueno, esa manguera, ese río, es la presencia de Dios. Imagínate. Eso es lo que tú tienes que compartir. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Entonces Dios dice, no te unas en una amistad que no es igual a la que tú ya debes de tener con los de la familia. ¿Por qué igual? Porque tú ya eres hijo de Dios y tu familia comparten la misma fe, comparten el mismo amor que Dios ha puesto. Sin embargo, para eso tú vas a ir a predicar la palabra, para enseñarles que Cristo les ama. ¿Okay? ¿Estás conmigo? Coinonía. Y vamos a adentrarnos un poquito más, ¿ok? Vamos a Primera de Juan. Primero de Juan. No se me duerme. Ahí yo veo unos que están pestañeando. Se duerman. Si no pongo el aire más frío, Primera de Juan 1, versos 3 y 4. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién lo tiene ya? Primera de Juan 1, versículos 3 y 4. Alan, ¿tú lo tienes? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, escúchame bien. ¿Qué pasa cuando tú tienes comunión verdadera con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo también? Está ahí en el versículo 4, ahí está el resultado. Cuando tú tienes comunión, ¿qué dice ahí? Nuestro gozo sea cumplido. Que tu gozo sea cumplido. Eso quiere decir que va a haber un gozo que no te lo vas a explicar, pero ese gozo es lo que va a hacer en ti tener esa fuerza, esa comunión con los demás. Y cuando vas afuera, traigas a esa gente de las caras del infierno que están ahí oprimidos, pero con el poder del Espíritu Santo, cuando tu gozo sea cumplido. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y vuelven a decir comunión aquí, Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Quién vio y quién oyó? Los apóstoles, cuando estaban con quién? Con Jesús. Para que también tengáis comunión con nosotros. Los apóstoles tenían comunión con Jesús, con el Maestro. ¿Están conmigo? Por 3 años tenían
comunión con Cristo. No hay raro con esta palabra, pero quiere decir eso. Quiere decir amistad, quiere decir compañerismo, comunión. Tanto se conocían, imagínate, ya conocían bien, bueno, algunos estaban todavía bien tapados, ¿no? Que no conocían bien a su Señor, pero otros sí, como Juan. El apóstol Juan conocía mucho a Jesús, se le recargaba hasta en el pecho. ¿Están conmigo? Coinonía empieza con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, suceden muchas estas cosas. Ahora quiero que pongan mucha atención. Si se escucha para allá, ¿verdad? Mi micrófono se aprecia. Se aprecia. Se aprecia. Cuando nosotros nos estamos cada vez juntando, hay veces que se nos olvida que debemos de guardar, esa es la palabra, guardar la paz entre todos. Y ahorita me voy a explicar un poquito en esto. Sucede mucho que viene alguien y da una opinión, y luego como que esa opinión te cae mal a ti. Sí, pero espérame, pero es que yo no lo creo así, y ahí empieza una descomunidad. Y resulta que ya no ofendiste, pero hiciste sentir mal a esta persona, simplemente porque quiso dar una opinión. Te voy a dar un tip. No, escucha. Hay que escuchar a los demás, que se dan sus opiniones. Ahora, qué padre. Es sencillo, no la hagas sentir mal. Hazlo sentir mal. A lo mejor su opinión está muy X, no importa. ¿Sí me entiendes? Pero nunca lo retaches, nunca. Si luego ya te vas con los demás y, oye, lo que dijo. Y empiezan cosas ahí de que se pierde esa comunión. Imagínate que viene alguien y pues quiere platicar. En serio, quiere platicar, quiere pues, abrirse con uno, ¿no? Y de repente tú estás ahí como que queriendo ver, a ver de qué va a hablar. Y luego de repente estás ahí como que prejuzgando, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sucede mucho, espero que aquí ya estemos cambiando eso, porque entre jóvenes, y no más jóvenes, también a gente grande le sucede, que nos encerramos en nuestro propio mundo, en nuestras propias ideologías, y no permitimos que los demás tengan esa, ¿cómo explicarlo? Esa libre expresión contigo. Me acuerdo una vez que uno de los cantantes cristianos que estaban empezando a ser famosos ahí en Saltillo se presentó en nuestra iglesia, y resulta que todavía no nos juntábamos en una iglesia porque estábamos en una iglesia pequeña en el centro de la ciudad, pero resulta que nos corrieron de ahí, que porque ese edificio era un edificio pequeño donde cabíamos como 200 personas ahí nada más, pues lo iban a usar para construir una escuela ahí, y nos corrieron a todos, corrieron al pastor, nos corrieron a todos, vámonos. Y entonces nos tuvimos por un año que reunirnos en un cine antiguo, viejo. Ahí nos juntamos en un cine. Ya era un cine de, ¿cómo dicen eso? Esos cines que ya más tarde los iban a demoler. Estaba muy viejo, pero por lo menos ahí nos congregamos. Es más, me acuerdo, aquí me dije no sé si ahí, ¿qué vamos a hacer? Que antes escondido. Cuando llevábamos el sonido, usaban una troquita de redilas chiquita, era una Ford, y ahí ponían todas las, aquí nomás son 2 bocinas, allá poníamos 6 bocinas. Teníamos unos guardabajos así enormes para los bajos, para que sonaran así. 2 de esos eran suficientes, y los demás, las otras 4 bocinas, para que se llenara ese cine, porque era un cine. Y los cines allá en el centro de Bueno, yo soy de Saltillo, eran enormes, se cuenta que eran pechotes bien altotes, así, parecían teatro. Pues de hecho eran como teatros. Y para poder abarcar ese sonido, pues teníamos que trabajar así.
Me acuerdo que el director de alabanza era el que manejaba esa troquita de redilas. Venía y me recogía a mí. Yo me acuerdo que tenía unos 15 años de edad en ese entonces yo. Y lo estaba esperando afuera de la casa, ahí en la banqueta, y de repente veía que llegaba, que daba vueltas por una calle. ¡Ay! Ahí viene ya. Y me venía y me recogía, y luego iba por otro músico a recogerlo, y luego otro músico, así como un año estábamos. Éramos nomás, bueno, él tocaba la guitarra, yo el piano, otro tocaba el bajo y el otro la batería, nomás éramos únicos 4 músicos ahí, en ese entonces. Y dos coristas, nada más. Así estuvimos 2 años con ese grupo. Y cada domingo venía ese director de alabanza con la troquita. Yo era una troquita viejita hasta eso. Me venía, me recogía y íbamos a ir a recoger a los demás. Lo bueno es que era de doble cabina, o sea, nos sentábamos. Les comento esto nomás para que sepan cómo se manejaba el compañerismo. Nos llegamos a conocer también todos los músicos nomás por eso, porque nos arreglamos para poner ese sonido. Necesitamos una troquita con redil. Pero a lo que voy. Está la Canaria. A la Canaria. Bueno, de hecho ahorita todo este equipo de sonido lo vamos a echar a la Canaria, ahí está. Se suben todos. Ahí se suben, ¿no? Pero así se empezaba una comunión, un compañerismo. Pero nunca hubo esas diferencias, a lo que voy a decir esto. Jamás, así miren, ni tantito así en nuestra mente. Tuvimos choques o diferencias, o como que mi actitud o mi carácter, ni se mencionaba ni la actitud ni el carácter, simplemente estábamos juntos y llegábamos, nos instalábamos, hacíamos soundcheck nosotros mismos y órale, alabar al Señor. Y de veras es una alabanza que yo todavía tengo mucho en memoria, poderosa, una alabanza tremenda y poderosa. La gente se gozaba, además ya se juntaban como 700 personas en ese cine. 700, sí, hasta tanto llegó a crecer. Y todos ven que hasta la gente se salía de las filas y empezaba a danzar y a brincar. Y no éramos la gran cosa de músicos, pero nos gozábamos porque había como esa unidad entre los músicos, entre nosotros. No existía el teléfono celular todavía, no existían las laptops. No existían los emails en ese tiempo. Y mira cómo nos gozamos, cómo nos juntamos, cómo los cantos los practicábamos un sábado siempre. Estos son los cantos. Y vámonos, era un ensayo de unas 2 hasta 3 horas de ensayo. A veces que no, créeme, no teníamos ni dónde ensayar, porque no teníamos iglesia. De repente el director de alabanza decía, no, pues un amigo mío me prestó un taller mecánico, ahí nos íbamos a ir a ensayar en un taller mecánico. Yo me ponía el teclado ahí a un lado de un carro ahí que estaba en abierto, y el baterista se iba por otro rincón ahí a aventar piezas así de cosas sucias, así de tuercas, y ahí ponía su batería. Así empecé, así le hacíamos. Si no era un taller mecánico, era un garage allá aventado, lejos de no sé de dónde. Allá teníamos que ir a ensayar. Pero era bien padre, o sea, a lo que voy, había esa coinonía entre todos nosotros. Y yo lo que les quiero platicar, y ya voy a acabar. A esto voy, a que no se pierda ese espíritu de compañerismo. Y que se quite lo más posible, que si se pudiera quitar esas diferencias, wow, sería súper. Que quisiera que estuvieran todos reúnete para que escucharan esto, pero bueno, Dios sabe a quién le va a tocar hoy. Pero en buen plan, necesitamos tener esa coinonía entre todos, que es pura, que es santa, que es hermosa. ¿Ok? Y por ejemplo, si tú tienes habilidades, no estoy hablando de musicales, estoy hablando de cualquier habilidad, de artística, de diseño, de palabra, de números o lo que sea, nunca los uses para presumir o para atropellar a otros, así como, mira,
No. Escúchame. La verdadera economía aleja esas cosas. Tu talento, no. Al contrario, es tu corazón, es tu sonrisa, es tu mirada así de que tienes gozo, de que quieres platicar con alguien. Esa es economía. Por ahí tú le mandaste poco algo de Darlene Shake, ¿verdad? Que está, lo voy a leer para que veas qué impresionante. Eso Darlene Shake es la mera del ministerio de Hillsong, de las canciones que estamos sacando nosotros. Nomás quiero que veas esto, es como un quote que ella puso, ¿verdad? A mí me dejó, wow. ¿Dónde lo tengo? Porque lo quiero leer. Aquí está. Aquí está. Le ponemos un poquito de esto. Ahorita lo hay. Ahí está, ya lo encontré. Fíjate, dice así. Y esto lo puso ella. Dice, Dios dice, yo no necesito tu talento, yo no necesito tu don, no quiero todas esas cosas que tú sabes hacer. O sea, lo estoy traduciendo por español, porque lo puso en inglés. O sea, no quiero todas esas cosas que tú sabes hacer. Lo único que yo quiero es tu corazón. Wow. Y lo puso ahí así. God says, I don't need your talent, I don't need your gift, I don't want all the stuff that you can do, I just want you, I just want your heart. Yo nomás te quiero a ti, quiero tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos entre unos con otros. Que no se sepan que si eres talentoso, que no. Aunque ellos te van a ir conociendo y tu talento, pues puede que sí, que sea de ayuda a alguien que necesita de tu talento, o el talento de ese también se va a complementar con el tuyo. ¿Estás conmigo? A eso es lo que yo quería compartir realmente. Entonces, nomás quiero que veamos, ya por último, y esto es lo que quiero que pongamos mucha atención. Vamos a Colosenses, porque esto es bien importante, antes de cerrar. Entonces, de aquí en adelante ya van a saber lo que es koinonía. Con K. Colosenses. ¿Colosenses qué? Colosenses, espera, es Colosenses 3:13. ¿Quién no quiere leer? ¿Tú, Ashley? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Continúa. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Continúa. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otra vez. Vuelve a leer desde el 13 hasta el 15. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ok. ¿Alguien tiene otra versión diferente para que lo podamos ver en alguna otra versión? ¿Qué versión tienes tú? Reina Valera. No, pero Actual. actual. A ver, léela en actual. A ver cómo se oye. Muy buena. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor
lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Déjense que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos. Oh, bueno, también. Sean tolerantes, me gusta esa palabra. Y los dos checan, soportándonos unos a otros. Soportar. La palabra soportar, aquí te está a entender que hacer, aguantar, más que aguantar, es como tolerar realmente, o sea, aguantar, tolerar, aguantar, tolerar, aceptar a los demás tal como son. Y me encanta como aquí, por ejemplo, en esta Biblia, como también la palabra perdonándoos. O sea, perdonando. Sí, no solo soportar, sino Sí. perdonar. Perdonándonos unos Y a no otros dice- si alguien tuviera queja. Pero dice también que esa palabra significa hacer un favor. Dice mostrar bondad incondicionalmente, dar con libertad, conceder el perdón, perdonar generosamente. Y la palabra proviene del latín charis, que significa gracia. Y eso es lo que Charity, de ahí viene la palabra carisma, que es gracia. Entonces, aquí yo puse unas anotaciones, puse esto. Aprendamos a respetar las opiniones de los demás, aun si nos parecen diferentes a nuestra manera de pensar o a nuestras perspectivas. Escúcheme bien, te lo voy a volver a leer. Aprendamos a respetar las opiniones de los demás, aun si nos parecen diferentes a nuestra manera de pensar o a la perspectiva tuya. A lo mejor él está viendo otra perspectiva que también es correcta con que tu propia perspectiva. ¿Sí me entiendes? A lo mejor tú estás viendo el lado A, cuando este otro chavo está viendo el lado B, cuando el otro chavo está viendo el lado C, pero es el mismo triángulo. ¿Sí estás conmigo? Es el mismito triángulo, pero él está viendo un ángulo, tú estás viendo otro, él está viendo otro. Pero imagínate que alguien se enoje, no, es que este es el bueno. No, pues espérame, por eso que yo estoy... No, espérame, todos los ángulos conectan ese triángulo. ¿Ok? Y es como Dios quiere que nosotros conectemos con nuestros compañeros. Si alguien opina algo, nunca como que lo pares o lo juzgues, al contrario. Oye, de veras, pues qué bien. O usen, o sea, si esa persona realmente no está dando una opinión conforme a la palabra de Dios o está bien sabido, como dice mi suegra, o sea, usen palabras dulces, no se alebrecen, usen palabras dulces, No con se amor. sientan como señores obispos religiosos y bueno, dice la palabra de Dios. Sí, no, simplemente usa una palabra suave, pero y no contradiciendo, chavo, o sea, no lo contradigas, sino tú da la palabra de Dios. Oye, de veras, fíjate que yo escuché la palabra de Dios que dice esto, fíjate, de repente, no lo estabas contradiciendo, pero dice tu otra parte, que a él como que, o sea, le cayó el 20 en algo, ¿no? Ya voy, poco a poco ya vamos a apurar, pero ya va a acabar. Y hay otro cosita que quería compartir aquí, dice, y aquí viene otra cosa bien importante, escucha esto, nunca uses sarcasmos para hacer sentir mal a alguien, fíjate, nunca uses sarcasmos para hacer sentir mal a alguien, y es bien fácil. Mira, yo me pondría en el zapato de una persona que viene y tú estás ahí con un sarcasmote bien. Pues, ¿cómo me voy a sentir? ¿Sabes cómo me voy a sentir? Y yo creo que sí lo haría. Mejor me alejo, mejor me voy con alguien para yo poder, en buen plan, platicar en serio. No andar ahí con estos niños. Andar. Entonces, a lo que voy. Nunca uses sarcasmos. ¿Qué es eso? Sarcasmos es cuando usas palabras juguetonas como para hacer, como para broma, pero haces sentir mal a alguien. Eso es un sarcasmo. O sea, como que lo dices, pero no lo dices. Le cae la piedra, pero no la aventaste. Sí.
dice, no, pues fíjate que es color azul. Ah, pues bueno, que fuera verde. Eso es un sarcasmo. Ah, pues no, que fuera verde. Pues claro que es azul. Ok, me voy a salir afuera. Ay, pues no, que te salgas adentro. Sí, tratemos de guardarnos de esas palabras. Ok, si alguien lo dice así, pues nada más así déjalo. Deja que Dios sobre en su vocabulario, Dios cambiará su gramática española. Okay. Todo que no se rían los demás. No, eso tampoco, es un buen punto. O sea, no te rías si alguien te hace un comentario, como dice, a orilla de la orilla. No, pues hace ver. Ponte la orilla. Y eso se trata, eso es uno de los sarcasmos. Hay muchos tipos de sarcasmos que pueden hacer sentir mal. O sea, ahora también hay gente que te lo aguanta ese sarcasmo, porque pues también esa persona es sarcasmista, pero no todos son así. Entonces tratemos de no usar nada de eso, ¿ok? Bueno, ya para resumir todo esto, acordémonos que somos un cuerpo en Cristo y que todos tenemos diferentes expresiones, diferentes caracteres, diferentes estilos de decir las cosas, no sé, hay mucha variedad, pero eso es lo que hace parte de un cuerpo de Cristo, eso es lo que es lo padre, cuando tú realmente compartes tus cosas con los demás, es lo que yo quisiera que ustedes tengan. Ahora sí, quiero que se me junten en grupos de 4. Vamos a tomarnos 5 minutos nada más. 5 minutos. Vamos a juntarnos en grupos de 4.